Muy buenas noches, estimados estudiantes. A continuación vamos a ver la clase acerca de drenajes quirúrgicos. ¿Qué es un dren? Es un sistema de eliminación o evacuación de colecciones serosas, hemáticas o purulentas desde los diferentes órganos y o tejidos hacia el exterior. ¿Qué entienden por secreciones hemáticas? Que tienen sangre. ¿Ya? ¿Y purulentas? Con pus. ¿Ya? ¿Y serosas? Ay, sí me cogió esa. Con ceros. Como en el color de esa secreción que sale, como espeso y de color. Amarillento. Amarillento, sí, son secreciones espesas de color amarillento. No tan amarillento como la de la pus, pero son amarillentas, ¿ya? Sí, síganos. Así se previene la posible aparición de infecciones, ya sean locales o generalizadas, así como la posibilidad de aparición de fenómenos comprensivos sobre órganos adyacentes. Las indicaciones de los drenajes. ¿Cuándo vamos a utilizar un drenaje? Cuando la cirugía está contaminada, cuando hay la posibilidad de acúmulos de líquidos intraabdominales, hay posibilidad de hemorragia postcirugía, fístulas digestivas, colecciones serosas o purulentas, peritonitis difusa, pancreatitis aguda y cirugía torácica. La clasificación de los drenajes se clasifican en profilácticos, terapéuticos y diagnósticos. Profilácticos son cuando sirven para prevenir la formación de líquido, infecciones y dehiscencia de tejido. Como pueden ser en heridas infectadas, vamos a utilizar un dren profiláctico. ¿Cuándo vamos a utilizar un dren terapéutico? Cuando sirven para evacuar colecciones formadas. En este caso sería un ejemplo, cuando se forma un absceso, necesitamos un drenaje terapéutico para poder evacuar toda la colección formada en el lugar del absceso. Y un dren diagnóstico sería con el fin de determinar o estudiar la naturaleza de la secreción o colección que se obtiene a partir de la colocación del dren. ¿Alguna pregunta hasta aquí tal vez? Ya. Entonces, el dren profiláctico, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Caterina. A ver, el profiláctico sirve para prevenir la formación de líquido infeccioso y dehiscencia de tejido. El terapéutico sirve para evacuar colecciones formadas y diagnóstico con el fin de determinar o estudiar la naturaleza de la colección. Ya, yo le había mencionado que me dio un ejemplo de un dren profiláctico. ¿Cuándo lo vamos a colocar? ¿En qué casos? Sería en una, ay, ¿cómo se llama? Apendicitis. Ya. No, yo les había mencionado que cuando hay una herida infectada podemos colocar un dren profiláctico. Cuando hay heridas contaminadas también podemos... Dicen, entonces, en ese caso, en una peritonitis se podría poner un Sí. dren allá. Ya. El terapéutico, ¿cuándo habíamos mencionado, Andrea? Alexandra. Perdón, El terapéutico, o sea, no sé si estaré bien, pero el terapéutico sería cuando hay un hematoma, ¿puede ser? También cuando hay un hematoma, también cuando hay la formación de abscesos. Ahí los vamos a colocar a los drenes terapéuticos, ¿ya? Para evacuar toda la secreción que presente el acceso. Ahora,
Dentro de los drenajes tenemos por su mecanismo de acción. Estos se pueden dividir en activos y en pasivos. Activos, dentro de los activos tenemos el drenaje Redon, el drenaje Pleureback, Emoback y Jackson Pratt. Y dentro de los pasivos tenemos unos que se distinguen por su capilaridad y otros por la gravedad. Dentro de los de capilaridad tenemos los drenajes pasivos, filiformes, Penrose, de tejadillo o de tira de gas. Y como gravedad tenemos el drenaje pasivo llamado TER o tubo de Kerr. ¿Ya? ¿Qué son los drenajes pasivos? Los drenajes pasivos es cuando la salida del material se produce de manera espontánea por gravedad, comprensión de tejidos o capilaridad de los propios drenajes. En este caso no vamos a necesitar de un sistema aspirativo para que sea un drenaje activo. Va a ser pasivo porque solo se va a colocar el dren y este por gravedad va a ir drenando las secreciones dependiendo del lugar donde esté colocado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Licen, disculpe que le interrumpa. Soy Irmania Ochoa, por favor, si me puede dar permiso que no prendo la cámara unos 10 minutitos, estoy llegando a la casa, por favor. Ya, hermano. Gracias, gracias. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Licenciada, ¿y podría haber un ejemplo? Sí, dentro de los pasivos son estos. Tenemos el drenaje pasivo, tira de gas. Es cuando se coge una gasa estirada, enrollada sobre sí misma, se introduce en la herida para poner en contacto con la cavidad y el exterior, y las tiras de gasa las vamos a ocupar cuando hay poca cantidad de sustancia a evacuar. Aquí vemos la herida o la extracción de un uñero y aquí han dejado colocando una tira de gas. ¿Para qué? Para que vaya drenando toda la secreción que se va a presentar. Aquí no necesitamos gravedad ni aspiración, solo va a ser perdón, no vamos a necesitar aspiración, solo el drenaje se va a evacuar por aspiración. ¿Me entendieron? Sí. También podría ir en las ondas vesicales cuando se las pone. ¿Le saben poner para que drene al contorno las gasas? No, no. Cuando está alrededor las gasas solo es para que vaya, todo lo que está eliminando el paciente se vaya quedando en la gasa. Pero este es para heridas. Cuando hay heridas vamos a utilizar el tira de gas. Vale. Las sustancias, dijo, ¿verdad? Apaguen por favor el audio. Dígame. Que dijo que la tira de gasas solo prácticamente sirve para heridas y para drenar sustancias. Sí, pero cuando son en pocas cantidades vamos a utilizar la tira de gas. Cuando hay Ya. heridas. Alexandra nos pequeñas, mencionaba cuando se coloca una sonda vesical. Sí, sí. No, ahí solo se coloca las gasas como apósito, nada más. No es para que drene alguna sustancia, solo es como apósito. ¿Ya? Solo para heridas vamos a utilizar la tira de gas, porque la vamos a introducir en herida para que vaya drenando la secreción, ya sea purulenta, ya sea hemática o serosa. ¿Claro, Alexandra? Sí, Lice. Ya. Ahora. Licen, disculpe que la interrumpa. La compañera Diga. Andrea me acaba de escribir y dice que está mal con el internet allá porque está que llueve a chorros. Eso es lo que me dice que le dé comunicado. Ya, ahora ya no le puedo colocar la asistencia, ya son 7:30. Ahora, tenemos el dren de Penrose, que es un tubo de látex blando de una sola luz. Si no se posee Penrose, se puede utilizar también el dedo de un guante estéril. ¿Para qué? Para facilitar la salida del material líquido que está al interior por medio de un mecanismo de tensión superficial. Se lo va colocando en la herida y este va a ir drenando poco a poco la secreción que se encuentre dentro de la herida. La retirada de este dren se lo va a realizar progresivamente. 2 centímetros cada día, de manera que se lo va retirando los 2 centímetros y va cicatrizando la herida en la parte interna. Hasta aquí hemos visto 2 drenes. ¿Cuál fue el primero?
Tira de drenaje gas. pasivo y El de gasa. Tira de gasa y el Penrose. El tira de gasa era una gasa enrollada sobre sí misma que se la va colocando y esta por gravedad va a ir eliminando la secreción, ya sea purulenta, hemática, y la tira de gasa se la va a utilizar solo para secreciones en poca cantidad. Ahora el Penrose es un tubo de látex. Si no hay drenaje Penrose, se puede utilizar un dedo de guante, pero estéril. Y la retirada de este dren se lo va a hacer cada día progresivamente, 2 centímetros cada día. ¿Claros hasta aquí? sí, Lisa. Ya. Ahora tenemos los drenajes filiformes, que estos drenajes se colocan en heridas pequeñas que contienen poca cantidad de sustancia a evacuar. Consiste en dejar la incisión abierta metiendo un haz de hilos que pueden ser de nylon, una sutura de nylon, o algodón. Gracias a la capilaridad de estos hilos, el líquido saldrá por esta cavidad. Si existieran coágulos o sustancias no líquidas, estos drenajes ya no se pueden utilizar. Aquí tenemos el ejemplo de una extracción de un... No, este es un fibroadenoma, que es pequeño. La incisión es pequeña, entonces deja colocando el drenaje filiforme en los fibroadenomas. Ya cuando es una mastitis o cirugías más complejas, se utiliza el drenaje Jackson-Pratt, ¿ya? Que ese es activo. Este es solo para un fibroadenoma. Aquí vemos la areola. Más pequeñita. Es pequeña, ¿sí? En heridas pequeñas aquí, ¿sí? Se coloca un haz de hilos, ya puede ser nylon o algodón. Y estos por la capilaridad que tienen van a ayudar a drenar la sustancia que está dentro de la cavidad, ¿sí? Ahora, tenemos el dren de tejadillo. En cambio, este es un tubo de silicona transparente y flexible de unos 40 centímetros de longitud, que presenta diversos orificios en su trayectoria y tiene una punta roma traumática. Existe una variedad estriada denominada teja, que es muy usada en cirugía. Esto se los va a utilizar cuando hay poca cantidad de sustancia a evacuar. ¿Por qué es tejadillo? Porque tiene la forma de teja. ¿Sí ven aquí las rayitas en el dibujo? Ya. El tejadillo es un dren activo o pasivo. María. ¿Sería pasivo? Pasivo. Al tejadillo lo podemos utilizar cuando necesitamos evacuar grandes cantidades. No, No, ahí tocaría jamás. poner No. No. el otro. Ahora, tenemos el tubo en T, o más conocido como drenaje de Kerr. Este es un tubo de silicona o goma en forma de T. Este es muy usado en cirugías de las vías biliares. Los extremos pequeños, estos dos extremos que vemos en el primer gráfico, van insertados en los conductos, en el colédoco y hepático, y el mayor va conectado al exterior. ¿Sí? Aquí miren, tiene una forma de T. La parte superior y más corta va a ir al colédoco y al conducto hepático. Y la parte más larga va conectada al exterior. ¿Sí? Para que drene todas las secreciones. Hasta aquí, ¿cuál de todos los drenes que hemos visto se lo utiliza para cirugía de las vías biliares? El tubo en T. El tubo en T. Ya. ¿Cuál extremo del tubo se lo inserta en el conducto colédoco y hepático? El extremo pequeño. El extremo Ya. pequeño. Y el más largo va al exterior, ¿no es cierto? Exterior. Ya. Ahora vamos a ver el dren de cigarrillo, como lo que vemos aquí en la imagen, miren. Es un tubo de látex de una sola luz con gasas dentro para asegurar una mejor absorción.
Estos pueden suturarse, tienen una línea radiopaca para control radiológico y puede ser de varios tamaños. Este dren tiene la ventaja de que no se adhiere a los tejidos adyacentes. La línea radiopaca es cuando se lo coloca al dren en la cavidad abdominal, por ejemplo, y nosotros queremos hacer un control radiológico. Al tener el dren, la línea radiopaca, nosotros en la placa de tórax o dependiendo del lugar donde está conectado el dren, nosotros podemos observarlo en la placa que le realicemos al paciente, ¿sí? Por eso tiene esa línea o la banda radiopaca para nosotros poder observar en el estudio que le envíen a hacer. ¿Alguna pregunta hasta aquí? El primer dren que vimos, ¿cuál fue? Esperen, yo voy preguntando uno por uno. Ángeles. Fue el tira de gasa. Ya, tira de gasa. ¿Me lo puede ir describiendo un poquito? Dijo que se introduce para en heridas pequeñas para drenar Ya. sustancias Ya, en mínimas cantidades. ya. ¿Y el tren de tira de gasa, en qué consiste? O sea, ¿de qué material es? Em, el tira de gasa. Ahí sí me cogió. Es una gasa enrollada en sí misma y se la coloca en la cavidad o en la herida donde queremos que drene el líquido, ¿sí? Ya, Ahora, Dicen Carla, esa tira de gasa que es algodón. Es como el algodón. es una gasa, pero Es como una más gasa noble, normal, ¿verdad? no de la gasa común que nosotros tenemos. Hay una gasa que O no sea que es tiene muchas tipo hilachas. apósito. Está Exacto, como... como un Ya, ya, ya. apósito en el que va drenando todo el líquido de la herida. Ah, ya. ¿Ya? Ahora, el segundo dren, ¿cuál fue que vimos? El Penrose, Ya, Carla, descríbamelo un poquito el Penrose. que es un tubo de látex que se Ya. introduce en la herida, es para extraer cantidades pequeñas y en caso de que no hubiera el Penrose, se utiliza el dedo de un guante estéril, que se lo Ya. cambia cada día, me dijo, 2 días, no me acuerdo. No. No se lo puede cambiar cada día. Entonces, Ese se lo va a cambiar dependiendo si hay mucha secreción o dependiendo de la indicación del médico, nosotros podemos cambiar. a ver, entonces, ¿qué fue esa parte que decía que hay que de 2 centímetros, no sé qué? Cuando ya esté indicado, porque nosotros siempre vamos a ver las prescripciones médicas y nos dice empezar el retiro del tren Penrose, nosotros tenemos que ir retirándolo progresivamente, 2 centímetros cada día, de manera que nosotros vamos retirando y la herida interna va cicatrizando. Y así va extrayendo todos los líquidos que estén dentro de la cavidad y va cicatrizando la herida. ¿Entendido? Ya, ahora sí entendí. Esto no lo vamos a hacer el cambio porque los drenes nos van a servir por varios días dependiendo de la patología que tenga el paciente y de las indicaciones médicas. Nosotros no podemos ponerlo, quitarlo. Este no. ¿Ya? Siguiente dren, por favor, si me ayuda, Marjorie. ¿Cuál dren dijo Lisen? El siguiente, primero habíamos hablado de la tira de gas. Segundo fue el Penrose. El tercero, ¿El de silicona? pero ¿qué nombre tenía? No recuerdo. Tubo de té, ¿De Kers? ya. ¿Para qué lo utilizábamos? Para drenar Herida de cirugía de vías biliares. La herida de parte más pequeña la introducimos en el conducto colédoco-hepático y la parte más larga va al exterior de la cavidad. Luego de ese, ¿cuál revisábamos también, Yesenia?
Diana. También nos explicó del dren filiforme, Ya. que dijo que se lo utiliza en heridas pequeñas, donde hay que evacuar poca cantidad de líquido, digámoslo así. Esto se lo hace en una incisión pequeña, en donde se introduce los haz de hilos, ya sean de nylon o de algodón. Ya. Y como lo dije al principio, este solo sirve para sacar sustancias dentro de la cavidad, pero en poca cantidad. Ya. Perfecto, muchas gracias. Aquí nosotros vamos a necesitar de suturas, ya puede ser nylon o algodón, las cortamos y las introducimos en heridas con el propósito, con el fin de ir drenando a través de los hilos. Por capilaridad vamos a ir drenando todas las secreciones. ¿Cuál dren vimos más, Yulexi? El cigarrillo. Antes de ese falta otro. ¿Quién se acuerda del otro? El tubo de té de Kerr. El tejadillo. ¿Ya? ¿Quién está hablando? Yo. Pero ya no digo nada. Yo ¿Quién? también. Yo. Ah, ya, Diana. Ya abren. Ah, Diana ya participó. Ahora necesitamos que me participe. Ángeles. El tejadillo dijo que era un tubo transparente, flexible, ¿Ya? que sirve para evacuar pocas cantidades y que es un drenaje pasivo. ¿Ya? ¿Cuál era la particularidad que tenía el drenaje de tejadillo? Era que... Evacuar poca cantidad. No, yo dije que drenaba poca cantidad. Eso. Que la parte menor va conectada con el colédoco hepático. Ese era. Perdón, no les escuché. Es que Dígame, María, ese dígame. dren tenía huequitos, tenía ciertos huequitos que permite el drenaje. El de tejadillo tiene como unas gradillas o como el tejado, así, simula el tejado, por eso su nombre Ya de me acordé. tejadillo, que por estos les voy a indicar porque en estos están confundidos. Dícenle una pregunta ahí. Tiene estas ese como dren- estriaciones por donde va a ir evacuándose las sustancias cerosas, hemáticas o purulentas de la herida. Dígame, Santiago. que aquí también, digamos, ese se lo ocupa para adultos y para niños o hay medidas exactas, digamos, que puede ser pediátrico o No. todo funciona igual. Todo Digamos, se puede utilizar en niños y adultos. en niños y adultos. A menos que el Pleurevac, yo creo que lo utilizan solo para adultos, porque este tiene esa gravedad, hace mayor presión y es más utilizado en adultos. El activo llamado Pleurevac, ese ya lo vamos a ver más adelante. Pero de ahí de estos que son pasivos, no hacen mucho, solo su función es para extraer los líquidos o las colecciones serosas o hemáticas de la cavidad del paciente. Recuerden que los drenes son para ayudar a una mejor cicatrización de la herida, para que no se contaminen las heridas y para que sanen más rápido. No es que van a tener algo en contra de la persona, sino que solo van a ayudar a cicatrizar mejor la herida. ¿Ya? ¿Claros hasta aquí con los pasivos? ¿Sí? Ahora vamos con los activos. ¿Cuándo es activo? Cuando el drenaje se produce por diferencia de presiones al conectarlos a sistemas aspirativos. Los drenes anteriores solo se coloca el dren y se deja que evacúe porque son pocas cantidades. En cambio, los activos vamos a drenar grandes cantidades y necesitamos conectarlos a unos sistemas de aspiración donde se vayan recolectando todas las secreciones del paciente, de la herida del paciente. Aquí el primer drenaje que tenemos es el redón, que consiste en un tubo de polivilino o silicona con multitud de perforaciones a lo largo de este tubo.
¿Lo ven aquí alrededor? La primera imagen. ¿La observan? Sí. Ya, ese es el redón. Que este también puede ser pasivo si solo se lo coloca sin este sistema de aspiración, sin este tubo colector. Al conectarlo a este tubo colector, se convierte en un drenaje activo. Cuando está solo, es un drenaje pasivo. Y cuando está conectado, se convierte en un drenaje activo. Porque ya esa presión que va a ir cayendo todas las secreciones del paciente. ¿Claro hasta aquí? ¿O repito? Repítalo. Ya. Repita, por favor. El drenaje de redón es un drenaje activo cuando está conectado a este tubo de presión. Al conectarlo Aspirador puede ser. al tubo de colección. Este es el drenaje redón, ¿no es cierto? Lo colocamos en la cavidad donde esté la herida y si lo dejamos solo al dren, va a ser pasivo, pero si lo conectamos a esta botella de aspiración, va a ser activo. ¿Claro o no? Sí. Ya. Este es una botella o un reservorio de silicona que al conectarlo por la presión va a ir cayendo todas las secreciones que tenga el paciente, ¿sí? Listen, y por ejemplo, ¿esos en qué nomás se utiliza? Cirugías abdominales lo utilizamos alrededor, Allá. ¿ya? Ahora, Dice el el drenaje, terapéutico, dígame. dice que el dren de redón es activo cuando está conectado a un tubo de colección y es pasivo cuando está solo. Y Sí. entonces, ¿qué se utiliza para que haya, o sea, porque va a salir una sustancia, ¿verdad? ¿Y en Sí. qué va a caer esa sustancia? Aquí Tiene va a que haber caer, algo. aquí va a caer. Y cuando está solo, Entonces siempre debería ir conectado. Es que dependiendo, o sea, no. Me estoy malinterpretando. Si es que eso, una herida pequeña, lo vamos a colocar alrededor solo. Pero si es herida grande y las cantidades a evacuar son grandes, tenemos que conectarlo al reservorio de silicona, a este de aquí. Aquí hay unos pinzamientos donde está como lleno de aire. Entonces nosotros al conectarlo a este sistema de reservorio, va a haber gravedad y va a ir cayendo todas las sustancias de la herida. ¿Sí? ¿Entendido o no? Sí, sí. ¿Ya? Porque si es herida grande y solo lo conectamos alrededor sin el sistema de recolección, no nos va a servir. Siempre para heridas grandes o heridas contaminadas y que necesitamos recolectar grandes cantidades de drenajes, entonces lo vamos a conectar al tubo de recolección. ¿Sí? Aquí tienen estas pincitas. No sé si en la segunda imagen logran ver estas pincitas. Siempre para poder cambiar el sistema de aspiración, tenemos que anclarlas, dejarlas cerrando para que no se pierda la gravedad que existe en ellas. ¿Claro con esto? Sí. Ya. Eso. Ahora tenemos el drenaje de Jackson-Pratt, que este está formado por un catéter de silicona muy flexible, blando y con múltiples perforaciones. Se usa para drenar un acceso en el abdomen, ciertas afecciones como una ruptura de apéndice o diverticulitis pueden causar un acceso. No se utiliza en piel o infecciones superficiales y no necesita fijar con sutura. ¿Por qué no se necesita fijar con sutura? Porque en esta parte, toda esta parte blanquecina que está al inicio del tren va a ir a la cavidad. Esta parte proximal es la que nos va a hacer la gravedad y la parte distal es la que la vamos a ir insertando. Para este
drenaje no vamos a necesitar de estructuras porque toda esta parte blanquecina va a ir a la cavidad, ¿sí? ¿En qué cirugías utilizamos el Jackson Pratt? En cirugías abdominales, cuando hay una ruptura de apéndice, de diverticulitis o también en cirugías mamarias, donde necesitamos que haya gravedad. Aquí va a ir cayendo todas las secreciones de la herida y nosotros a estas tenemos que cuantificar. Siempre en cada turno nosotros tenemos que ir cuantificando la cantidad que está eliminando el DREN. Ahora tenemos el Hemobat, que es un sistema de succión al vacío que consta de un tubo rígido conectado a un sistema de acordeón que genera una presión negativa. La sonda en el espacio a drenar es de plástico rígido y multifenestrada. ¿Qué quiere decir multifenestrada? Con varios orificios. Este sistema hace que la descarga de la herida vaya directamente hacia un tubo de aspiración o vacío y a una cámara de reservorio de succión. Siempre para colocar este DREN tenemos que colocarlo en forma de acordeón para que haya gravedad. Si no lo colocamos en forma de acordeón, no va a aspirar nada el drenaje. ¿Claros hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta? Díganme. Si estira demasiado, no drena nada. ¿Mandé? Si se estira demasiado el acordeón, no drena nada ahí, ¿cierto? Claro, no, pero siempre para nosotros colocar este drenaje tiene que estar como suprimido, como forma de acordeón para que vaya haciendo gravedad y drenando las secreciones. No lo vamos a colocar de forma abierta porque no va a servir de nada. Nosotros para poder cambiar el sistema de aspiración tenemos que pinzar con una pinza coche el extremo y retirar el sistema aspirativo para que no se pierda la gravedad y al nosotros retirar el DREN, nosotros vamos a ver la cantidad exacta porque este se como que se extiende, se hace como una botella de agua. Este que está en forma de acordeón se extiende y ahí nosotros podemos cuantificar. ¿Claros o no? Lisa, ¿en qué Una cirugía se pregunta. utiliza? ¿Mande? ¿En qué cirugía se utiliza este DREN? En cirugías abdominales, en cirugías, por ejemplo, en apendicitis también los podemos utilizar. Cuando hay bastante cantidad de drenar, vamos a necesitar drenes activos. Y cuando hay pocas cantidades, drenes pasivos. ¿Ya? ¿Cuál era el primer dren que vimos de los pasivos, Silvia? El redón, Liz. Ya, este redón tenía una particularidad. ¿Cuál era? ¿No son los activos, Lice? Sí. No, Les activo, había dicho que el activo. redón puede funcionar como pasivo y como activo. Ya. Sí, cuando está conectada al... Cuando a está ese conectado al, ¿cómo se llama? Reservorio, es cuando está activo, y cuando no está conectado, ahí es pasivo. Pasivo, ¿ya? ¿En qué cirugías vamos a utilizarlo? En cirugías menores y también en cirugías grandes. Ya. Porque ahí hay cómo hacer, cuando hace presión es para eliminar grandes infecciones, digamos, eliminar lo que es los líquidos, y también cuando esté algo contaminante, entonces ahí es cuando se hace la presión, ahí está en activo. Ya. Sí, seguidamente, ¿cuál vimos? Gloria. El Jackson Pratt. ¿Perdón? El Jackson Pratt. No le escucho, Gloria. ¿Ahí me escucha? Ahí. El que vimos fue el Jackson Pratt. Ya.
Era un drenaje que se lo utilizaba para abscesos en el abdomen, ruptura de apéndice o diverticulitis. ¿Ya? Que puede causar un absceso y no se utiliza sutura. ¿Ya? ¿Por qué no se utiliza la sutura? ¿Alguien que le ayude a Gloria? Me Luis. dijo que toda la parte blanquecina va a ir en la cavidad. ¿Ya? Axel. Axel, Dígame. ¿por qué no utiliza sutura el drenaje Jackson Pratt? ¿Me escucha? Sí. Listen no es listen porque no se lo fija. Ya, por eso, no se utiliza sutura, ¿por qué? Porque no es necesario de fijarlo. Por eso no se utiliza sutura. Porque tiene esta parte proximal que es como más ancha y que va dentro de la cavidad. Al ser más ancha y al tener como una inserción más profunda en la cavidad, no va a tener por qué retirarse. Entonces, por eso no necesitamos poner una sutura en la cavidad o en el lugar donde colocamos el drenaje. ¿Claros? Dicen, ¿y qué es diverticulitis? Es una enfermedad del colon. Ya, gracias, Nancy. ¿Ya? Ahora vamos a hablar del tubo de tórax. El tubo de tórax es un tubo con varios orificios en su parte más cercana al paciente e introducido a la cavidad pleural. El tubo de tórax es este primer dibujo que estamos observando en la diapositiva. Espérenme un momento para conectar este canal. Ya. Este es el tubo de tórax, el primer dibujo que estamos observando que tiene varias penetraciones y que va adherida a la cavidad. Entre la cavidad parietal y visceral va a ir conectado el tubo de tórax. Cuando es solo tubo de tórax, es que solo es este que está conectado aquí, pero siempre para aspirar o para drenar vamos a necesitar una unidad de drenaje torácico, que consta de un bloque de plástico que tiene incorporadas varias cámaras o válvulas y un tubo de conexión que tiene de aproximadamente 180 centímetros. Aquí podemos observar, esta es la unidad de drenaje torácico. Esta es la unidad de drenaje torácico. Esta es la primera cámara del drenaje obtenido. Aquí podemos nosotros cuantificar cuánto es la cantidad de secreción que elimina el paciente. En la segunda cámara tenemos un sello acuático que nosotros para poder utilizarlo tenemos que llenarlo. Ya dentro de la unidad de drenaje va a venir una solución o agua estéril que nosotros lo vamos a colocar a través de un orificio que hay en la parte superior y aquí tiene como esta tinta azul que se va a ir colorando a lo que nosotros vamos a ir colocando el agua. Y la tercera cámara es la conexión de vacío, que este viene graduado de 10 a 40. Nosotros podemos regular la presión. Comúnmente se utiliza con una gravedad del 20%. De 10 a 40 nosotros colocamos el 40%, ¿sí? Y aquí va conectado
el tubo de tórax al de drenaje torácico para nosotros poder ver cuánto es lo que está eliminando el paciente. También aquí tenemos una indicación de que, por ejemplo, durante el turno de las 24 horas que yo realicé, el paciente eliminó 120 de una secreción hemática. Yo voy a colocar aquí. En el 120 coloco un esparadrapo y coloco el día y la persona que estuvo en el turno para poder cuantificar cuánto está eliminando el paciente por día. También a este sistema de drenaje nosotros solo lo podemos utilizar una vez. Lo utilizamos con el paciente, si ya está indicado retirarlo, lo retiramos y lo desechamos, pero siempre para poder colocarlo tiene que estar todo estéril. ¿Claros? ¿O les aclaro alguna pregunta que tengan? Dicen, ¿en qué dijo que se utilizaba ese drenaje? Dependiendo de las patologías. Por ejemplo, si hay aire dentro del pulmón, estamos hablando de un neumotórax. Si es que hay sangre dentro del pulmón, estamos hablando de un... ¿Me escuchan? Escucha, Listen, salen interrumpidos. Sí, ¿Ahí me escuchan? repetir. ¿Me escuchan ahí? Igual. Es el internet. Está mal. Ahí. ¿Me escuchan? Ahí más o menos, Listen, se le entrecorta. Ya. Les repito nuevamente. El tubo de tórax es un tubo con varios orificios en su parte más cercana al paciente, introducido a través de la cavidad parietal y visceral. En la cavidad pleural lo vamos a colocar al tubo de tórax. Para poder nosotros drenar a través del tubo de tórax, este tiene que estar conectado a la unidad de drenaje torácico, que este consta de 3 cámaras. La primera es donde se va a ir llenando todas las secreciones del paciente. Por gravedad se va a ir, por aspiración se va a ir colocando todas las secreciones que tenga el paciente. En la segunda cámara hay un sello acuático, que cuando nosotros lo abrimos va a estar vacío. Nosotros al preparar la unidad de drenaje vamos a ver que dentro de la unidad encontramos una como solución en botella con agua estéril que nosotros vamos a ir colocándola para llenar esta cámara, la segunda cámara que es el sello acuático. Nosotros vamos introduciendo el agua estéril que es de color blanca, ¿verdad? Pero aquí tiene esta coloración azul. Y en la tercera cámara es la conexión de vacío, que esta la podemos regular. Va a estar de 10 a 40. Nosotros usualmente lo utilizamos cuando está el 20%, nosotros vamos a colocarle en el 20, ahí. ¿Sí? Marjorie creo que era, me preguntaba en qué ocasiones vamos a utilizar un drenaje torácico. Cuando el pulmón está lleno de aire o cuando es un neumotórax. Cuando el pulmón está lleno de sangre o hay un hemotórax. O cuando el pulmón está lleno de pus, se podría hablar de un empiema. O cuando el pulmón está lleno de líquido linfático, que estaríamos hablando de un kilotórax. En estas patologías nosotros vamos a necesitar de un drenaje torácico. Cuando está lleno de aire, cuando está lleno de sangre, cuando está lleno de pus o cuando está lleno de líquido linfático. Listen. Dígame. Tal vez habría la posibilidad que nos enseñe con algún video para poder nosotros más o menos darnos cuenta. Ya, claro que sí. O sea, solo van a ver la colocación. Sería importante para nosotros tenernos como... Listo. Claro que sí. Ya les busco ahorita un video y lo proyectamos al final. ¿Ya? Dale. ¿Alguien más me preguntaba algo?
Dicen, ¿y eso a los cuántos días se lo debe cambiar o permanece ahí hasta que el médico diga? Ya verá, en aquí ven que está graduado de 100, 200, 1000, 1600 y 2000. Si el paciente está drenando mucho líquido y se llena, nosotros tenemos que cambiar por otra unidad de drenaje. Solo ¿Me en escuchan? situaciones de que esté ¿Sea lleno, listening menos potente? ¿Cómo? O sea, dice usted que tenemos que cambiar el drenaje, pero ¿qué sería aún más potente porque está drenando mucho? No, 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 no. El drenaje nosotros ya lo vamos a graduar a la gravedad que nosotros queremos que vaya bajando las secreciones, ¿no es cierto? Les había dicho que va de 10 a 40, lo regulamos en 20 y el paciente está eliminando muchas secreciones. Aquí solo la capacidad de la unidad de drenaje es de 2000. Si ya se llena hasta 2000, necesitamos cambiar la unidad de drenaje, no el tubo de tórax, sino solo esta vamos a cambiarla, a esta de aquí. ¿La ven ven el puntero? A esta, solo a esta cambiamos. El Dice, tubo de tórax se tiene que mantener en la cavidad. Nosotros tenemos que hacer un pinzamiento con una pinza Gotcher y nosotros solo cambiamos la unidad de drenaje en caso de que esta esté llena. Solo cuando está llena nosotros cambiamos porque el paciente está eliminando mucha cantidad de líquido, ya sea purulento, seroso, dependiendo de la patología que este tenga. dicen, disculpe, ¿y por qué no sube a 30 o 40 la flechita esta donde está el cuadrito del número 3? La conexión de vacío, porque dentro del protocolo está solo ubicarlo hasta el 20, graduarlo solo hasta el 20, ya para que no haya mucha presión, no cause malestar en el paciente, sino que se mantenga estándar. O sea, dicen para que no pueda haber alguna laceración dentro del pulmón también por la absorción. Es por la presión más bien que este ejerce, porque como es a presión que va eliminando toda la cantidad de líquido, nosotros la graduamos a normal, que es lo normal 20. Ya. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos las tres cámaras, la cámara recolectora, la cámara de sello de agua y la cámara de control de aspiración, que ya les había explicado anteriormente. Ahora, ¿cuáles son los requisitos de un buen drenaje? Que este tiene que ser maleable y flexible, que este tiene que ser de fácil manejo y que estos tienen que ser esterilizables, que todos los drenajes que vamos a colocar en las cavidades del paciente tienen que ser estériles. Los cuidados que les vamos a dar a los drenajes es garantizar la fijación del drenaje, comprobar que el tubo no esté acodado, porque si está acodado no nos va a facilitar la salida del líquido que está dentro de la cavidad. Nunca sacar por la línea de incisión, hacerlo dicen, contra incisión. Acodado quiere decir que donde a veces se tuerce. Doblado, así como una manguerita. Doblado. Miren, aquí tengo esto. Miren. Si está así el dren, ¿ustedes creen que tendrá validez? Ya no. ¿Ya? Y siempre para los sistemas de drenaje activos, siempre van a tener así como esta llavecita, ¿no es cierto? Entonces yo hago presión, cierro el dren para que no se pierda la gravedad y cambio el sistema de recolección. ¿Sí? Para que lo entiendan mejor, vamos a hacer una práctica el día sábado, ¿ya? No tenemos todos los drenajes, pero con los que tenemos aquí para que los vayan entendiendo, ¿sí? Ya le hice. Ya, buenas. Ahí ya van a estar más. Fijar con sutura no reabsorbible. ¿Por qué? Porque si es absorbible, ¿qué va a pasar? Se va a soltar, se va a zafar. Se va soltando. Entonces siempre tiene que ser con una sutura no reabsorbible. En este caso puede ser SED. En los drenes por gravedad hay que vigilar que esté por debajo del nivel de inserción del drenaje para evitar reflujos. Siempre tiene que tener como una caída. Si aquí está colocado el dren, si me colocaron aquí el dren, tiene que estar aquí, por caída. ¿Sí?
Nunca tiene que estar superior. La unidad de drenaje de tórax, en el drenaje torácico, siempre tiene que estar al pie de la cama del paciente. Nunca tiene que estar elevado porque si no hay gravedad, no va a servir de nada el drenaje. ¿Entendido? ¿Entendido o hago alguna aclaración? Díganme. No sé, sí. Sí, Liz. Ya. Dentro del cuidado diario hay que anotar dentro de los reportes de enfermería las características del fluido drenado, el color, la cantidad, el olor, la consistencia. ¿Ya? Si es que hay pus, ¿cómo voy a poner? ¿Secreción qué? Amarillenta o verdosa. Purulenta. Secreción purulenta. Si es que yo veo que está saliendo líquido con sangre, ¿cómo voy a poner? Secreción hemática. 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 ¿Ya? Ahora, también vamos a vigilar el cuidado de la piel alrededor de la inserción del drenaje, ¿sí? Siempre hay que nosotros también valorar el cuidado de la piel. Hay que vigilar el funcionamiento. Si es un drenaje activo, nosotros tenemos que ver que vaya secretando toda la cantidad, pero que esté secretando. Así sea pasivo, igual tenemos que ver que el drenaje esté secretando algún líquido. Cambiar el contenedor de recogida o bolsa dependiendo del tipo de drenaje cuando esté lleno en 2/3 partes del mismo para evitar salidas del drenaje. Cuando ya está llenadas las 2/3 partes, yo ya tengo que cambiar por otro sistema de recolección, ¿sí? Ahora, pasadas las 24 horas después del cese de la emisión de sustancias drenadas, o en su caso, cuando la emisión fuere mínima, tenemos que consultarle ya al médico para poder retirar el dren. Si en las 24 horas que yo ya coloqué el dren Redon, ya veo que el paciente durante este día ya no eliminó ninguna cantidad, yo ya tengo que notificarle al médico para ver si es que es pertinente retirarlo o no. ¿Me escuchan? No, Lisa, no se le escucha nada y Nuevamente, les digo, ¿cuándo vamos a ver que tenemos que retirar el drenaje? ¿Cuándo nosotros podemos indicarle al médico? Porque nosotros siempre vamos a hacer lo que el médico prescribe. Si transcurridas 24 horas después de los 7 días que estuvo colocado el dren, ya en los 7 días, durante las últimas 24 horas de esos 7 días, el drenaje ya no está eliminando nada, yo tengo que notificarle al médico que ya no he visto ninguna cantidad de líquido para ver si es pertinente retirar el drenaje. ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿Ya? Ya deberían nos notificar, entonces él permite si se hace el retiro. Claro, sí, hacer sí, alguna nosotros revisión. siempre, nosotros vamos a hacer Sí, todo Liz. lo que esté prescrito, porque luego dicen, ¿y quién lo retiró? Entonces, ya en las prescripciones o en las indicaciones médicas, ahí está. Nosotros nunca tenemos que hacer ningún procedimiento si no está indicado por el médico. Ahora, dentro de las complicaciones que se pueden presentar en los drenes, tenemos infecciones locales y generalizadas, úlceras por decúbito, porque si el paciente se mantiene encamado puede presentar úlceras por presión, fístulas, hemorragias, obstrucción del sistema de drenaje, pérdida del drenaje por arrancamiento, por un mal manejo del personal de enfermería al cambiar el sistema de recolección. Hice mucha fuerza o estiré el sistema el drenaje para conectar el sistema de colección, yo puedo hacer que el dren tenga un arrancamiento, ¿sí? Si hay hernias, también pueden presentarse hernias o eventraciones por el orificio de salida. Ahora, la retirada, ¿cómo va a ser? Tenemos que manejar una completa asepsia de la zona de salida, colocarse guantes de manejo y estériles,
retirada del sistema de fijación y va a ser paulatinamente. ¿Se acuerdan que en el drenaje Penrose iba a ser paulatinamente? ¿Cuántos centímetros cada día? 2. 2 centímetros. Y siempre que retiremos ya los drenajes, tenemos que cubrir el orificio de la salida con una gasa estéril. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Puede repetir lo último, por favor, Lice? Esto. Ángel. Sí, lo último que dijo. Ya, para la retirada del dren que vamos a utilizar, vamos primero a realizar una asepsia en la zona de salida del dren. Nosotros realizamos una asepsia en toda la piel circundante del dren, donde está colocado el dren. Nosotros realizamos la asepsia con los guantes de manejo y para la retirada nosotros ya nos colocamos guantes estériles y vamos retirándolo. Por ejemplo, si es un Jackson Pratt, lo podemos retirar completamente, pero si es un drenaje Penrose, lo vamos a ir retirando paulatinamente. Siempre que vamos a retirar, retiramos todo, imaginemos que es esto, retiramos todo el dren, retiramos todo el dren, y aquí donde estaba colocado, nosotros tenemos que dejar colocando una gasa estéril para cubrir el orificio donde estuvo colocado el dren. Dicen, ahí la asepsia debería hacerse con sablón que utilizamos normalmente o solo con cloruro. Con iodopovidona se lo puede realizar. Solo iodopovidona. Sí, hacemos una asepsia alrededor de la piel, circundante al orificio donde está conectado el dren, y hacemos la asepsia y luego vamos retirando. Con cuidado y hacemos una presión. Dígame, Alexandra. Esa era mi duda nomás. Ya. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Queda cicatriz, Lice? Dependiendo de cuántos puntitos se cojan. No, la cicatriz es mínima. Ahí ya. Y también depende del tamaño del agujero del tipo de drenaje. Sí. Hay unos que son más anchitos y estos, mire, tubulares. Ay, ¿dónde lo ven? Ay, miren, este es pequeño, pero por ejemplo, el drenaje de Jackson Pratt es como que más anchito. La parte de aquí. Ah, ya. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ay, ¿cómo quitas?